Quedó mucha inquietud del domingo pasado acerca de la transfiguración. Hubo muchas preguntas después. Bueno, total, ¿qué fue literal? ¿No fue literal? ¿Qué pasó allí? ¿Creemos en el pasaje? ¿No creemos en el pasaje? Tratemos de aclararlo. Primero, claro que creemos en el pasaje. No le quepa la menor duda. No sé, ese no es el punto. La transfiguración es un tema central, es un tema maravilloso, importantísimo. Y la primera cuestión que quiero aclarar es que, sin embargo, no es una transubstanciación, sino una transfiguración. Me voy despacito para no hacerme bolas. Transubstanciación significaría un cambio de sustancia. Transfiguración, la palabra griega que se utiliza allí en el Nuevo Testamento es metamorfé, es un cambio de forma. No es lo mismo un cambio de sustancia que un cambio de forma. Y aunque cierta filosofía ultra neocalvinista se quiere pelear con la diferencia entre fondo y forma, eso es imposible. Cuando más consideremos que es un asunto que no debe divinizarse, como muchas cosas, ninguna cosa debe divinizarse, pero el fondo y la forma siguen existiendo. Si usted se encuentra un frutero sobre la mesa y hay unos objetos que tienen forma de plátano, de naranja, de manzana, pero son de plástico, usted se dará cuenta que es diferente la forma que la sustancia. Tiene forma de plátano, pero no es plátano. Tiene forma de manzana, pero no es manzana. Y usted no va a intentar comérselo. ¿De acuerdo? Digamos, la sustancia del plátano es el plátano. Eso que nos comemos. La forma del plátano es esa forma alargadita, ese color amarillo. La forma de la manzana, pues esa forma esférica, ese color a veces rojito, amarillo, a veces verde. Hay cosas que parecen, pero no son. Hay cosas que son, aunque no parecen. Y hay cosas que son y se parecen. Jesús no cambió de sustancia, cambió de forma, metamorfé, cambió de forma, transfiguró. ¿De acuerdo? No estoy diciendo una herejía al decir que no cambió de sustancia, porque el Nuevo Testamento no dice eso. ¿Qué hubiera sido cambiar de sustancia? Mire, aquí está Jesús humillado, que parece un hombre común, ordinario. La gente no ve en él más que un carpintero procedente de la zona pobre e ignorante de Nazaret, de donde, como dicen los propios escribas, nunca se ha levantado profeta de Galilea. Ese no es un profeta. Ese es el Jesús escondido tras la humillación, limitado a lo humano. Y en un cierto momento tenemos un Jesús glorioso con vestiduras resplandecientes, resplandeciente Él mismo. Si pensáramos en un cambio de sustancia, significaría que ese Jesús mortal, porque Jesús cuando se hace humano es susceptible, es vulnerable a la muerte. No tuvo que huir de Herodes o sus padres. No huyó de Nazaret cuando quisieron despeñarlo o apedrearlo. No finalmente murió en la cruz. Es un Jesús mortal. Si, por el contrario, en un cierto momento, cuando tiene vestiduras y resplandores y gloria, fuese inmortal, si en ese instante en que es glorioso implicara eso, que era inmortal, hubiera sido un cambio de sustancia. Y hubiera resultado que
Jesús tenía en un momento el cuerpo que nació de María y que moriría en la cruz, y que en cierto momento tendría un cuerpo igualito al que iba a tener después de resucitar. Eso hubiera sido un cambio de sustancia. Lo que me esforcé el domingo pasado por demostrar que no puede ser, porque los eventos de la encarnación son únicos en la historia. Dijimos solo una vez Jesús nació, solo una vez Jesús murió, solo una vez resucitó, solo una vez ascendió, solo una vez va a regresar. Y si en ese monte, que algunos la tradición adjudica al monte Tabor, pero no es seguro, realmente no sabemos, el texto no dice qué monte era. Si en ese monte Tabor Jesús hubiera por 5 minutos, por 1 hora o lo que usted guste, adquirido su cuerpo inmortal, entonces la resurrección no sería única, sino que sería un sube y baja, ¿no? Bueno, ahorita soy mortal, estoy en la humillación, pero pues ahorita también me puedo poner en la glorificación, en el mismo cuerpo con que voy a tener después de la resurrección. O algunos piensan que cuando Jesús sale de la tumba, va al Padre y regresa y se vuelve a ir y vuelve a regresar, hasta que un día ya no regresa. Eso sería chorrocientas ascensiones durante los 40 días, ¿no? Son eventos únicos. Jesús no está en el tiempo, y hemos hablado ya por 2 domingos del tiempo. Jesús no está en el tiempo de la gloria, está en el tiempo de la humillación. Por eso lo que el texto propone no es una transubstanciación, sino una transfiguración. ¿Qué es lo que cambió? La imagen, la figura, la apariencia. Recuerde usted que la apariencia no siempre coincide con la esencia, a despecho de la doctrina filosófica que se llama fenomenología, que cree que sí. No, porque mire, ya les he puesto comúnmente este ejemplo. Usted va al circo y ahí al frente está el mago y mete a una muchacha en una caja y luego la parte en 2. Y luego separa la caja y le dice, mueve los pies, y los mueve, mueve la cabeza y la mueve. Esa es la apariencia. Nuestros sentidos, diría Platón, captan las apariencias, porque mis ojos me están diciendo que esa mujer está partida en 2 y que sigue viva y que mueve los pies por un lado y la cabeza por otro lado, ¿no? Pero también diría Platón, la apariencia no es la esencia, porque mi razón, que es superior a los sentidos, me está diciendo que si verdaderamente estuviera muerta, habría un charco de sangre, y aunque después el mago pegara la caja, pues no la va a levantar nunca más. Mientras que cuando el mago vuelve a unir la caja, la muchacha sale ilesa. ¿Qué debe predominar allí? ¿La apariencia que captan mis sentidos o la verdad que capta mi razón? Pues la razón, lo que debe predominar es la razón. Esto para explicar que no siempre la apariencia es un cambio de esencia, ¿no? No sé si ya lo expliqué. Jesús no cambia su esencia, no cambia su cuerpo mortal por un cuerpo inmortal y luego otra vez se vuelve mortal, porque entonces, antes del Tabor es mortal, en la cumbre del Tabor es inmortal y glorioso, se baja del monte y otra vez es mortal y luego va a la cruz y se muere. ¿Verdad que no puede ser? Por eso el texto nos dice un cambio de forma, no un cambio de sustancia.
Y entonces les decía, no es que el texto sea simbólico, tiene muchos símbolos, pero no es meramente simbólico. Tampoco es literal en el sentido de, no, si Jesús se volvió glorioso y luego ya no se volvió glorioso. No, esto se parece más a una visión. Lo que esos tres privilegiados seguidores pudieron apreciar pertenece más al carácter de una visión. ¿Sí me explico? Lo que están viendo no necesariamente tiene una realidad. A veces nos imaginamos las visiones como en los tiempos modernos el cine, ¿no? Alguien va a ver una película y entonces, en un sentido, pues lo que está ejercitando es la visión. Pero eso que está mirando allí no tiene una realidad. Incluso cuando usted ya está muy espantado en la película, dice, es película, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene una realidad en esta visión? Que Jesús todavía no va a tener un cuerpo glorioso. Si hay una realidad, Jesús se ha encarnado. Si hay una realidad, Jesús va a morir. Y si hay una realidad, Jesús va a resucitar, sí. Pero en el monte Tabor, eso todavía no es una realidad, es una visión. Es un mensaje para que esos discípulos entiendan y nosotros, a través de el registro evangélico, del registro bíblico, entendamos quién es Jesús. Porque Lucas es un escritor muy talentoso. Ya les he dicho que ciertamente la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, pero eso no elimina el hecho de que el escritor humano haya participado con su talento literario. Vean ustedes cuál es el talento de Lucas. Primero, este capítulo 9, voy a reducir a este capítulo 9, en el que ocupan un lugar muy importante el grupo de los discípulos, de los 12. En este caso, Lucas es muy claro, apóstoles, porque discípulo es todo seguidor, apóstol es un enviado. Aquí ocupa un lugar especial el grupo de los 12 apóstoles, porque al comienzo del capítulo los envía a predicar, porque después regresan y los toma aparte y se revela con respecto al hecho de tener que morir. Y luego toma a 3 de ellos y los lleva a la montaña. Y después otra vez toma a los 12 e inicia ese camino a Jerusalén. ¿Recuerda? Pero también Lucas nos coloca en el contexto de la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque recuerdan que está la pregunta de Herodes, ¿quién es Jesús? Y luego está la pregunta de Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? En ese contexto está encuadrado la grandeza de Cristo también. Pero está relacionada en ese juego de contrarios que les dije, esa tensión dialéctica entre el Cristo humillado y el Cristo glorioso. El Cristo humillado se ve cuando les pide a los apóstoles que vayan a predicar el reino. Todavía no predican claramente quién es Jesús, predican el reino. La prueba es que la gente se sigue preguntando quién es Jesús y no sabe la respuesta. Y sigue suponiendo que es Jeremías, que es Elías, que es Juan el Bautista. La prueba está en que Jesús, como en otros textos anteriores, les dice, no le digan a nadie. ¿Recuerdan cuando sanó a la hija de Jairo? Cuando la resucitó. Dijo, no le cuenten a nadie.
Ahora cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, Jesús les conmina y les dice, no le digan a nadie. La humillación. Jesús está en la humillación. Sin embargo, dijimos que Dios, a la vez que se manifiesta, se oculta, o a la vez que se oculta, se manifiesta, como en el nombre de Yahvé. Por eso, en este mismo relato donde Jesús dice, no digan quién soy, donde Jesús se revela aparte a los 12, donde su gloria se le manifiesta solo a 3, sin embargo ya en el texto, en la estructura del relato de Lucas, Jesús aparece como el Moisés y el profeta por excelencia. ¿Por qué? Primero porque multiplicó los panes en un lugar desierto, Israel en el desierto, recibiendo el maná, y Jesús mostrándose a sí mismo como el maná. Y no él solo, ya dijimos que los 12 juegan un papel. No solo fueron a predicar a las aldeas, ahora regresan y son los encargados de ir a repartir las cestas con la comida y de recoger las 12 canastas. ¿Se acuerdan? Jesús se revela ahí como el nuevo Moisés que en el desierto provee el maná para el nuevo Israel, y por eso los 12 apóstoles, y por eso la lectura que les hice de los Salmos de Salomón. Luego Jesús se manifiesta aquí en el monte, que es donde nos estamos deteniendo, como más alto que Moisés. Vamos a llamarle el Tabor, solo por conveniencia, ¿no? El Tabor es el nuevo Sinaí. Ahorita regreso a eso. Y al final del capítulo, Jesús liberando a un endemoniado que nadie más puede liberar. El profeta por excelencia. Puede ver usted que el capítulo entonces nos muestra a un Jesús al mismo tiempo humillado, al mismo tiempo glorioso. Y por eso la transfiguración está ahí en el centro de toda esta estructura talentosamente literaria de Lucas. En el centro está la transfiguración, que no es un cambio de sustancia, es una metamorfé, un cambio de forma. Lo que sucedió no tiene una realidad inmediata, sino más bien profética, escatológica. ¿Por qué? Porque no es la esencia de lo que están viendo los discípulos, no es una fenomenología en ese sentido, es una visión para los sentidos, para que a través de los sentidos se entienda una doctrina. Pero así como Lucas nos la deja planteada, es claro a la razón, no a los sentidos, que el Padre está dando testimonio del Hijo sin cambiar todavía la sustancia de su cuerpo. Lo voy a repetir. Es el Padre el que está dando testimonio del Hijo, sin cambiar todavía la sustancia del cuerpo, como será cuando resucite. Cierro este punto en particular reiterando que el Nuevo Testamento usa la palabra transfiguró, para que no haya más discusión en el sentido de que yo lo estoy inventando. Allí dice transfiguró. Muy bien, Jesús sube a la montaña con esos 3 discípulos. Y de repente hay ese cambio de figura, ese cambio en la apariencia, en la forma, solamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Padre le permite a esos 3 discípulos una visión de la gloria del Hijo. El Padre provee a estos 3 discípulos, y a través de ellos y su relato a todos nosotros, una visión de la gloria del Hijo. En ese momento el Hijo todavía no es glorioso.
El texto no es meramente simbólico porque efectivamente está revelando una realidad que va a llegar. Pero sí hay símbolos. ¿Por qué? Porque hay dos personajes, Moisés y Elías. La ley y los profetas, como se llamaba antes la Biblia, la ley y los profetas. Jesús está en el centro. ¿Quién es mayor? Jesús. La ley y los profetas se cumplen en Cristo. La ley y los profetas anuncian a Cristo. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento, no sería más que una religión como cualquier otra, una ética como cualquier otra, si no desembocara en Cristo. Imposible. Y aunque el judaísmo rabínico, posterior a la resurrección de Cristo, que no quiso creer en Cristo, desarrolló su nueva religión talmúdica, no tiene sentido sin Cristo. ¿Por qué? Cuando comprendemos que la ley y los profetas realmente se cumplen en Cristo. Comprendemos Juan 5:39. Cuando Jesús reclama a los fariseos y escribas. ¿Recuerda Juan 5:39? Todos se lo saben de memoria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Una mejor traducción en donde se entiende mejor el reclamo. Ustedes estudian las Escrituras porque creen que estudiando las Escrituras tienen vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí. Y el verso 40 lo reitera. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. El error de cierto tipo de religiosidad, judía, católica, evangélica o la que quieran poner ahí, mormona y la que sea, es suponer que cierto texto sagrado me da la vida eterna. No. Ese error lleva a muchos a idolatrar la Biblia. No debemos idolatrar la Biblia. Oiga, pastor, ¿es que usted no cree en la Biblia? Claro que sí, estamos en el Museo de la Biblia. Pero, ¿qué es idolatrar la Biblia? Pensar que casi cayó del cielo, que Dios la dictó, que desde que la dictó se ha transmitido sin que una comita se altere y que además pues al abrirla Dios me habla donde caiga el dedo y que además todas las profecías se están cumpliendo en el periódico de cada mañana y bueno, infinidad de cosas, hasta el hecho de tenerla abierta en la sala de la casa para que se vayan los malos espíritus. Pensar que la ley de Moisés Dios se la dictó toda en el monte Sinaí, pero que además la ley ya era eterna y estaba desde antes de la fundación del mundo y que la ley fue el instrumento por cuyas letras Dios creó el mundo. Eso es idolatrar la Biblia. Nadie puede ser adorado más que Dios, no la Biblia. Quizá en eso estaba pensando el gran teólogo Karl Barth cuando dijo que los protestantes tienen un papa de papel. Los católicos tienen un papa de carne y hueso y los protestantes uno de papel. No debemos idolatrar la Biblia. Juan 5:39. La Biblia es un testimonio de Cristo. La Biblia tiene una razón de ser y un objetivo. Revelarnos a Cristo, que nos encontremos con Cristo. ¿Y quién nos da la vida eterna? ¿La Biblia? ¿Estudiar la Biblia? ¿La doctrina correcta? Ahí me detengo tantito, porque sí hay muchos creyentes que dicen, es que si tú no crees estos puntos que yo digo, te vas al infierno. ¿Nos salva acaso la doctrina correcta? ¿Acaso en la cruz fue clavado un libro de teología por mí? No me salva la doctrina correcta, tampoco la incorrecta. Me salva Cristo. Me salva
el haber creído en Cristo. Con todo y mis errores, somos más exigentes que Dios. Tú no te puedes salvar porque todavía crees en quién sabe qué. Es un error teológico, y ese que acusa debe tener también sus grandes errores teológicos. Y si cuando Cristo venga, lo primero que hace es nos sienta en un pupitre y nos pone un examen de teología, todos vamos para abajo, menos los que tomaron sus diplomados. No nos podemos salvar por una doctrina. Claro, la doctrina tiene su lugar, porque una doctrina errada podría llevarnos a dejar de confiar en Cristo. Pero la doctrina apunta a Cristo, la Biblia apunta a Cristo, y nada puede tomar el lugar de Cristo. Eso es lo definitivo. Y eso es lo que estamos viendo en el Monte Tabor. Estos dos personajes, simbolizados en la visión, están allí como una visión, no están sus cuerpos. Si Jesús está cambiando de figura, no tenemos por qué pensar que entonces Elías y Moisés sí literalmente vinieron con cuerpo. Es como meterse a la pantalla de la película, ¿no? Como la rosa púrpura del Cairo. ¿Usted se puede meter a la pantalla de la película? Es una visión. En esa visión, Moisés y Elías están platicando con Jesús. Se me quedaron viendo raro. ¿Cómo es eso de meterse a la pantalla de la película? Si es una transfiguración, es un cambio de figura. Si Jesús está allí, pero no está glorioso porque sigue estando humillado, su gloria es una manifestación del Padre para que la perciban los discípulos. Entonces Elías y Moisés no tendrían para qué estar físicamente allí, porque ya explicamos que eso nos mete en problemas. Entonces Moisés resucitó antes que Cristo, y no dicen, sobre todo los evangélicos, que los muertos no pueden regresar. ¿Cómo regresó ese tal Moisés? Es una visión. Estos hombres que representan a la Sagrada Escritura están platicando. ¿De qué están platicando? ¿Cómo que no saben? Bueno, ahí está el texto. A ver, yo nunca les voy a pedir que adivinen, solo les pregunto lo que está en el texto. 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria. Elías y Moisés también estaban rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? En pocas palabras, de la muerte de Jesús. Su partida, por supuesto, de este lugar, cerca de Cesarea, ni tan cerca, por eso algunos dicen que no era el Tabor, casi 70 kilómetros. El punto es que va desde el norte hacia Jerusalén. Pero más que esa partida, es su partida de este mundo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén lo van a matar. Están platicando de su muerte, por lo tanto están platicando de su humillación, de su sacrificio, del rechazo de los judíos. ¿No es así como paradójico que un Jesús glorioso con dos personajes gloriosos esté platicando de la humillación, de la extrema humillación? ¿Se acuerda cuando leímos Filipenses 2? Filipenses 2, que dice que Jesús se anonadó y tomó forma de siervo, y luego va más allá y dice que Jesús se anonadó en un segundo momento, más todavía, haciéndose obediente, y luego dice el extremo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Este Jesús, que ya está humillado porque ya está limitado a las condiciones de lo humano, está platicando en esta visión, y el tema central es que todavía se tiene que seguir humillando. Por eso no puede tener ahora un cuerpo glorioso. Es una visión cuyo tema central es precisamente la suprema humillación, o la más profunda humillación. Ser avergonzado, rechazado, asesinado, escarnecido, sepultado.
De eso están platicando. Ah, entonces, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento bien entendido? ¿De la Torre de Babel o del diluvio? ¿Fue universal el diluvio o nada más fue local? ¿En el arca de Noé iban delfines o los delfines no entraron? ¿Vinieron los canguros desde Australia o esos no vinieron? ¿De eso se trata el Antiguo Testamento? ¿De eso se trata la ley y los profetas? La ley y los profetas se trata de Cristo. No pierda este pasaje porque tenemos que ir a otros. Acompáñeme a Primera de Pedro. Capítulo 1. Vean que el tema es hablar de Jesús. Me gusta mucho cuando el verso 8 dice lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto. ¿No es una frase o una oración maravillosa? A quien amáis sin haberle visto. Pero dice el verso 10, los profetas, esos que están representados en ese personaje Elías, allí en el Tabor, ¿no? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se entiende la plática de Moisés y Elías con Jesús o no? Con este texto. A ver, léalo, porque lo que está diciendo en síntesis es que los profetas tenían como objetivo central entender el sufrimiento y la gloria del Mesías que había de venir. ¿Sí dice eso o no dice eso? Miren, sobre todo en la última parte del 11, ¿no? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después del sufrimiento. Acuérdese de los tiempos, las oportunidades de los tiempos. Los profetas entonces estaban por el Espíritu Santo tratando de entender no un mapa detallado del futuro, de las plagas y de las calamidades y de terremotos o lo que fuera a ver. Hay un tema central, hay un quiz del mensaje que ellos están anunciando: los sufrimientos y la gloria del Mesías. ¿De qué están platicando Moisés, Elías y Cristo en el Tabor? De los sufrimientos del Mesías. ¿Ve la plática? Ahora, para que veamos qué tan necesario es estudiar, y ya que estamos en este pasaje de Pedro, ahí hay 4 palabras, y si la Biblia reafirma algo con 4 términos es porque debe ser sumamente importante, ¿no? ¿Cuáles son las 4 palabras para estudiar? Dice el verso 10, inquirieron, diligentemente, indagaron, escudriñando. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la propuesta de los que dicen no hay que estudiar, Dios te lo va a revelar todo? Está hablando de los profetas, ¿eh? ¿No sería más a ellos de los que podríamos decir, no, ellos no estudiaron, Dios se los reveló todo porque eran profetas? No se puede ser profeta si no se estudia. ¿Y cómo se debe de estudiar? Indagar diligentemente
inquirir, escudriñar. ¿De acuerdo? Entonces, Moisés y Elías estaban platicando con Jesús acerca de qué? Del tema central del Antiguo Testamento. Si no encontramos ese tema en el Antiguo Testamento, no hemos sabido leer el Antiguo Testamento. El tema central del Antiguo Testamento, según Pedro, es que los profetas estaban anunciando por el Espíritu Santo los sufrimientos y la gloria del Mesías. ¿Sí? Muy bien. Ahora, regreso a Lucas. Ahí estaban platicando eso. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Creo que esos eran dormilones de todas formas. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús. En cierto momento Pedro pudo abordar Jesús aparte y le dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Yo no sé si Pedro estaba pensando en algo parecido a la fiesta de los tabernáculos. Pues no sé cuánto tiempo se van a quedar, pues vamos a hacerles una casita o ¿qué hacemos? ¿No? Pedro no alcanzaba a entender, quizás sus compañeros tampoco. ¿Para qué esa visión? Y una pregunta importante hoy. Usted y yo hoy, a través del relato, alcanzamos a entender el para qué esa visión. ¿O vamos a salir con nuestra enramada? Jesús está mostrándole a sus discípulos que en medio de la humillación y de la muerte hacia la que va, Él será glorificado por su Padre, porque esa humillación es un acto de obediencia, porque es el tiempo de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, pero que vendrá un tiempo de gloria. Hoy no es ese tiempo de gloria, vendrá un tiempo de gloria. Como dicen algunos cuando empieza el año y profetizan que Dios te va a dar milagros sobrenaturales en tus negocios. No es el tiempo de la gloria, es el tiempo de negarnos a nosotros mismos. Y por eso el centro de la plática es ese. Pero luego viene algo maravilloso todavía. Mientras él decía esto, mientras Pedro estaba hablando, el Padre, yo creo que en su misericordia quiso explicarle a Pedro, ¿no? Porque miren, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Es o no es el nuevo Sinaí? Es una montaña. Está el Redentor, legislador, libertador ahí arriba. El libertador anterior, que es Moisés, está allí, pero no como figura central, sino para dar testimonio de este nuevo libertador. Y al igual que el Sinaí, la gloria de la nube, la Shekinah, desciende, y al igual que los israelitas, los discípulos se llenan de temor. ¿Ve el paralelismo entre el relato del Éxodo y el relato de Lucas? ¿Sí? Porque Lucas es un autor enfocado en los pobres, en los peregrinos, en los enfermos, en los endemoniados, para quienes aparece este nuevo Sinaí. En aquel Sinaí en que Dios hablaba con Moisés, con aquella voz como de trompeta, vino, verso 35, una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Igual que en el Sinaí, Dios hablando. Pero ahora Dios no está hablando para enviar a Moisés como un testigo de sus leyes y mandamientos. Ahora Dios mismo está testificando acerca del Hijo. Y no está pidiendo
a esos discípulos y no está pidiendo a todos los que leemos este testimonio que pongamos nuestro oído y nuestra atención en la ley y los profetas, sino en Cristo. A Él no es mayor que Moisés, no es mayor que la ley. Y ya lo vimos todo eso en la carta a los Hebreos y lo vimos profusamente. Ahora acompáñenme a otro pasaje. Segunda de Pedro. Veamos cuánto impactó a Pedro esta bendición de haber estado en este grupo privilegiado con Jesús. La segunda carta de Pedro dice en el capítulo 1 y en su versículo 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿se acuerdan que les dije que esta es una visión, una transfiguración, no una transubstanciación? Porque el Padre le está mostrando a los discípulos la gloria del Hijo. Entonces aquí Pedro así lo explica. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí Pedro lo describe más parecido al bautismo en el Jordán. La esencia de la frase es la misma, ¿no? ¿Por qué vamos a escuchar al Hijo? Pues porque es aquel a quien el Padre ha enviado. ¿Por qué el Padre tiene complacencia con el Hijo? Porque es aquel que está obedeciendo hasta la muerte esa tarea a la que el Padre le ha enviado. No importa cómo se transmite, valga la redundancia, la tradición, la esencia se mantiene. El Padre está complacido con el Hijo. El Padre testifica acerca del Hijo. El mismo hecho de que haga descender la gloria sobre él es un testimonio acerca del Hijo. Pero las palabras que el Padre dice con esa voz atronadora como la del monte Sinaí corrobora ese testimonio del Padre acerca del Hijo. Y entonces dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿De qué está platicando Pedro? De cuando subieron al monte. ¿Cómo se le ha llamado tradicionalmente al Sinaí? La montaña sagrada. ¿Cómo le llama Pedro al Tabor? El monte santo. Es el nuevo Sinaí. Pedro, impactado por aquella experiencia muchos años después, en esta carta, o los discípulos de él que hayan escrito esta carta, recogen el relato de Pedro. Estábamos con él en el monte santo. Y por esa razón oímos la voz. Y el centro de toda esta visión, la esencia de toda esta visión es una: la aprobación y el testimonio del Padre, la glorificación que el Padre le da al Hijo. El lugar central que le da al Hijo en vez de la ley y los profetas. O mejor dicho, para hacernos entender que la ley y los profetas solo apuntan a la gloria de Cristo. Que los profetas, como leímos en la primera carta, estaban influidos del Espíritu Santo y embargados por la preocupación de entender los sufrimientos y la gloria del Mesías que había de venir. ¿Sí vemos por qué es tan importante la transfiguración? Ahora, el contexto de esta carta en que Pedro está diciendo las cosas es tremendo, porque dice el verso 16: os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas. El problema de la época, fines del primer siglo, quizá principios del segundo, cuando se escribió esta carta,
es que había muchísimas herejías en la iglesia, muchísimas doctrinas falsas de los predicadores, que podríamos agrupar en dos grandes grupos: los judaizantes y los gnósticos. Los judaizantes, esos que hasta hoy, dejando a Cristo, se quieren regresar a la ley de Moisés, se bajan del Tabor y se quieren ir al Sinaí. Allá se los haiga. Y los gnósticos, esos que escribieron los evangelios apócrifos, que veían a Jesús no a un Dios, no a Dios mismo, ni a un ser humano auténtico, sino una especie de ángel superior que parecía humano y que solo venía a enseñarnos sabiduría, pero no a morir por nosotros y menos a resucitar. Por eso el énfasis de Pedro en este testimonio de su ida a la montaña. No les vine a hablar de fábulas, de tradiciones, o como dirá Pablo en las epístolas pastorales, de filosofías falsas, de genealogías sin término, de fábulas de viejas, sino como dice el verso 16 al final, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo vio Pedro la majestad de Cristo? Cuando menos 2 veces, por supuesto en la resurrección ascensión, pero antes, y a donde se está refiriendo ahora, la transfiguración. Ahora, usted me puede decir, oiga, sí, pues, pero yo no estuve en la transfiguración. Ah, bueno, pero el siguiente verso le dice una cosa. Tenemos también la palabra profética, más permanente, dice otra versión. La transfiguración ya pasó, usted no estuvo allí, pero esa palabra profética que permanece está aquí y se llama la Biblia. Y cuando yo dije que no hay que idolatrar la Biblia, tampoco dije que hay que guardar la Biblia en un cajón. Esta es la palabra profética más permanente por la cual hemos de conocer a Cristo. Este es el libro por el cual Moisés y Elías nos hacen conocer a Cristo. Este es el libro por el cual en el llamado Nuevo Testamento, que no me gusta llamarle así, me gusta llamarle como Hechos le llaman, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es el Nuevo Testamento o doctrina de los apóstoles? Sino precisamente la manera en que los más cercanos a Jesús nos pueden explicar la ley y los profetas a partir de Cristo. El Nuevo Testamento es la explicación de la ley y los profetas en clave cristológica. ¿Sí me explico? Regresamos entonces a Lucas. Vino esa voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, aleluya. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. ¿Ven que no era un cambio de sustancia? No es que Jesús de repente se limitaba a la encarnación, a lo humano, y de repente ya se hacía divino, de repente estaba en la tierra, luego iba al cielo, luego regresaba y les decía a los discípulos, espérenme, ahorita voy al cielo, ahorita vengo. No. Desde que el óvulo de María es fecundado por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios está limitado a lo humano hasta el momento en que el Padre le lleve otra vez a la diestra de su trono. Eso sí, lo tenemos clarísimo. A la luz de ello tenemos que entender los milagros por el Espíritu Santo como un testimonio del Padre. Porque en el momento en que la voz del Padre terminó de hablar, la visión desapareció. Y otra vez Jesús estaba solo, y otra vez estaba con su ropa pobrecita, gastada, porque Jesús no andaba de tacuche, Jesús no andaba de ropa cara, como dicen los falsos apóstoles, estos de la prosperidad, que se compran trajes de miles de pesos o de dólares
Y todavía lo presumen, la bendición que Dios les ha dado, porque ellos sí tienen fe. Porque ellos sí declaran que se compran sus trajes allá donde se los compraba Peña Nieto. Jesús no. Vuelve a aparecer con su ropa de viaje, su ropa polvosa, su ropa gastada. Y está solo. Y ellos callaron. ¿Qué podían decir? La visión es tan impactante que ellos han sido invadidos por la dimensión luminosa, por la dimensión sagrada. Y así sucede, ¿no? Cuando llegamos a percibir la dimensión luminosa, nos quedamos callados. Y luego dice que por un tiempo ellos no dijeron nada. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no llegaron como algún niñito, no? Con sus hermanitos. ¡Ay, fui con mi papá y me compró quién sabe qué! Pues porque estamos en el tiempo de la humillación. Y Jesús les ha dicho, no digan que yo soy el Cristo, no digan que yo resucité a esa niña, no digan que yo sané a ese hombre, no digan que yo eché fuera a ese demonio, no digan como el Padre me ha glorificado en el nuevo Sinaí. Un tiempo no dijeron nada. Después se volvió parte de la predicación de estos 3 discípulos. Y con el tiempo, la tradición recogió esas tradiciones orales y las plasmó en los 3 evangelios sinópticos. Dice el Evangelio de Juan que Isaías vio la gloria de Cristo. Y cuando Isaías vio su gloria, dice Juan, Isaías profetizó que la gente tendría oídos y no oiría, tendría ojos y no vería. ¿Y cuándo dijo eso Isaías? Capítulo 6. Un trono alto y sublime. Jesús es Dios, Jesús es glorioso, pero cuando se hizo humano, fue verdaderamente humano y se limitó a la muerte. Mientras fue humano, Él no se glorificó. Jesús se humilló. Quien tenía que glorificarle era el Padre, no Cristo a sí mismo, el Padre. Por eso el Padre, en una revelación a estos discípulos, les permite contemplar en visión la gloria, para entender la esencia del Evangelio, que es la ley y los profetas apuntan al verdadero Moisés, al verdadero maná, al verdadero libertador que bajando de la montaña echará fuera a unos demonios, a la verdadera esencia y tema de las Sagradas Escrituras.